Hola y bienvenidos a De Padres. Hoy un nuevo tema, educación pospandemia. Esos aspectos que cambiaron nuestra forma de educar y que posiblemente se mantengan algún tiempo en nuestras vidas. Con nosotros hoy David Ferral, docente desde hace más de 2 décadas, que ha sido director pedagógico en la etapa de secundaria durante casi 15 años, es coach y terapeuta emocional. David, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal estamos? Muy bien, hoy tenemos otro tema importante para trabajar. Eso es, educación post-pandemia. David, dentro de la educación post-pandemia, eliges 5 puntos que quieres hacer especial énfasis. El primero es la higiene, el segundo es la distancia física, el tercero es el trabajo en remoto, el cuarto, la vida interior y juegos de mesas, y el quinto, que es todo más local. Si te parece bien, vamos a abordar cada uno de estos puntos. El primero es la higiene. ¿Qué nos puedes contar? Javier, de todo tenemos que aprender y sacar lo positivo. Y quizá uno de los puntos importantes es que esta crisis ha servido para que mucha gente se haya hecho consciente de la importancia de la higiene en la prevención de las enfermedades. Tradicionalmente y a lo largo de la historia, cuando la higiene ha hecho y la higiene y la esterilización han aparecido en nuestro mundo, es cuando realmente se han abatido y se han reducido muchas enfermedades. Y reforzar esos hábitos en nuestros hijos es algo muy positivo. Entonces es importante educarles en esta higiene, pero aquí hay un aspecto que tendríamos que darle un poco de vueltas, y es que cualquier cosa en exceso no es positiva, no resulta positiva. Una higiene extrema, aparte de manifestar o de poder manifestar comportamientos obsesivo-compulsivos, también puede ser perjudicial para nuestra salud emocional, porque generalmente va asociada a un sentimiento de miedo. Entonces, a eso hay que sumarle que nuestro cuerpo está preparado y nuestro sistema inmunológico está preparado para enfrentarse a elementos externos. Si esos elementos externos los quitamos artificialmente por un exceso de esterilización de absolutamente todo, puede llegar un momento en que nuestro sistema inmunológico se debilite. Entonces, es importante mantener esa higiene, mantener esos hábitos de higiene y contárselos a nuestros hijos, enseñárselos a nuestros hijos, hacerlos que los integren, pero sin llegar a lo obsesivo. Y recordemos, muy importante, que nuestro organismo es una simbiosis entre células y organismos microscópicos. Los organismos microscópicos no son necesariamente malos. Es más, nuestra vida sería imposible sin esos organismos microscópicos. Pensemos mismamente en la flora intestinal. Es decir, gracias a esos organismos microscópicos nosotros seguimos vivos. Y tenemos 3 veces más organismos microscópicos sobre nuestro cuerpo que células vivas. Y ese equilibrio es lo que hay que mantener. Lo que hay que mantener es un equilibrio, no que esos organismos no estén, sino que hay un equilibrio. Entonces, bueno, pues sí darle un empujón a la higiene, sí darle un refuerzo a esos hábitos de higiene y hacerlos que los integren nuestros hijos, pero todo con tranquilidad y sin llegar a la obsesión. David, nos has hablado de una higiene física y también una mental. ¿Nos podrías explicar un poquito más a qué te refieres con la higiene mental? Pues sí, tenemos que recordar que nuestro bienestar físico, nuestra salud, pasa por un bienestar corporal, pero también por un bienestar físico y emocional. Entonces, bueno, pues como decía antes, la precaución y la prudencia son herramientas muy útiles en esta situación que estamos viviendo, eh, pero obsesionarnos y llevar las cosas al límite solo nos llevará a experimentar ansiedad, y esa ansiedad va unida rápidamente al miedo. Y eso, el miedo, al final nos pasa factura en nuestra salud. Por tanto, esa higiene mental pasaría por tener en cuenta mucho la información, o ponerla en cuarentena, la información con la que se nos bombardea constantemente, porque claro, es una información que genera esa ansiedad, esa sensación de que estoy al margen o que estoy en mitad de la vorágine y que los acontecimientos me van a arrastrar sin que yo pueda hacer nada.
Si nos afecta a los adultos, mucho más a los niños que de alguna manera para ellos somos sus referentes. Entonces, si a nosotros nos ven alterados, nos ven nerviosos y nos ven ansiosos, esa ansiedad se va a producir en ellos. Entonces, tenemos que intentar ser nosotros su tabla de salvación y de una forma muy, muy sosegada hacerles ver que pueden y tienen herramientas para poder superar esta crisis. Tenemos que tener en cuenta que ellos no son adultos en miniatura. Muchos de los mecanismos psíquicos que ellos tienen, o sea, que en nosotros operan, ellos no los tienen. Entonces, es digamos, nuestro deber eh, mm, proporcionarles un entorno emocionalmente seguro que les haga sentir bien y que les permita crecer y desarrollarse con normalidad. David, ¿tú has podido notar y percibir algún cambio en esta vuelta al cole, en los niños, sobre precisamente todo lo que comunicas, ¿no? De esta higiene mental, esta atmósfera que nos rodea un poco pesimista y este encierro que hemos tenido? ¿Cómo ha afectado a los niños? ¿Cómo lo ves? Es cierto que ellos son mucho más fuertes que quizá que nosotros, o sea, es decir, son más versátiles y se adaptan mucho mejor a los acontecimientos. Con respecto a lo que decíamos antes, ellos calibran la seguridad o no de una situación en tanto nos vean a nosotros de una forma u otra. Entonces, el hecho de que tengan que llevar las mascarillas, que no puedan acercarse a sus compañeros, que no puedan jugar con normalidad, que a veces se hayan deshecho grupos y se hayan hecho grupos más pequeños y que haya compañeros que no se vean a lo largo del curso, pues les está afectando. No es una situación que vaya a durar 15 días, que vaya a durar un mes. Es una situación que viene alargándose desde hace ya unos cuantos meses y poco a poco va generando lastre. Los niños están un poco más tristes, están un poco menos activos, aunque ellos, como digo, la alegría la llevan por dentro. Entonces, bueno, pues quizás son una píldora de esperanza para nosotros. Nuestra obligación es proporcionarles un entorno emocionalmente seguro. Fenomenal. Vamos pues con el siguiente punto, distancia física. Pues mira, Javier, si te fijas, hemos hablado de distancia física, que no social, ¿vale? Una de las cosas que se nos está vendiendo es la distancia social. No podemos tener distancia social. El ser humano es un ser social. Provisionalmente está muy bien que por una razón de causa mayor como la que tenemos es aceptable que se imponga una distancia de seguridad, pero debemos ser conscientes que eso es algo que no debería mantenerse durante mucho tiempo si queremos seguir desarrollándonos como seres humanos que somos. Como decía, somos seres sociales. Nuestro potencial nunca ha estado en otros sitios que no sea en la fuerza del grupo. Es decir, nosotros no somos, si ahora mismo nos fuéramos a mitad de la sabana, no somos ni el ser más fuerte, ni el ser más rápido, ni el que más alto vuela, ni el que tiene los colmillos más grandes, ni el que tiene la piel más corácea. No, no, no. A nosotros lo que nos ha permitido estar, digamos, en lo más alto de la cadena evolutiva es, por un lado, la fuerza del grupo, y esa fuerza del grupo es lo que ha permitido ese desarrollo intelectual que también nos da esa ventaja. Tenemos que pensar en una cosa. Nosotros tenemos una gestación diferida. Nosotros pasamos 9 meses en el útero de la madre, pasamos, digamos, como una especie de gestación externa, ¿vale? Porque si nosotros nos fijamos en una gacela cuando nace es un ser que en 2 horas puede estar corriendo al lado de su madre. Nosotros nos pasamos un año y medio que somos casi un trozo de carne. Entonces, dependemos totalmente del grupo. Sin ese grupo y ese desarrollo emocional e intelectivo que se va haciendo en esos primeros años, no seríamos el ser que somos. Entonces, la distancia nunca debería ser social. Podemos mantener esa distancia física, como digo, provisionalmente y por una razón de causa mayor. Pero la distancia social mata al individuo, mata a la persona y mata al ser humano como tal, porque le convierte en un ser separado de los demás y por tanto sin ningún tipo de poder. Nos convertimos en una especie de hormiguero y bueno, pues el problema que tenemos ahora es que nuestros hijos se están formando, están creciendo en ese ambiente. Si se mantiene durante mucho tiempo, esos valores que se están metiendo, esa distancia social, esa distancia, ese no contacto con los demás,
alterarán la forma en que tenemos de relacionarnos y probablemente de ser humanos. Justo te iba a preguntar cómo esta distancia social impacta directamente en la educación de los niños. Ese espacio, esa distancia física que tenemos que mantener entre nosotros. Nosotros somos ya seres formados, nuestros niños se están formando. Entonces, si se están formando en ese rechazo al otro, en ese miedo a que el otro probablemente me pueda pegar algo que no puedo ver, etcétera, etcétera, esa desconfianza va a destruir, que ya de por sí estaban bastante destruidos, los lazos de unión del ser humano. Entonces, como digo, tenemos tendencia, si esto se mantiene mucho tiempo, a convertirnos en un hormiguero. Las hormigas muere una y las demás pasan por encima de ella porque siguen haciendo lo que tienen que hacer. Entonces, bueno, pues hay que ser muy cuidadosos con esto porque la higiene emocional de nuestros niños pasa por ese cuidado y por esa comprensión de que la fuerza del ser humano está en el grupo. Y como hay distancia física, evidentemente viene el trabajo en remoto. El trabajo en remoto ahora, digamos que esto ha sido el empujón que nos ha obligado a tirarnos a la piscina. Se ha generalizado. Y aunque su comienzo ha sido por vía de emergencia, es algo para lo que ya había tecnología. Lo que pasa es que no se implementaba porque había muchas tendencias y muchas inercias anteriores. El trabajo en remoto tiene muchos aspectos positivos, muchos. O sea, se pierde mucho menos tiempo en transporte, se pierde mucho menos tiempo en ir de un sitio para otro, se contamina menos, pero también se acaba con lo que decíamos antes, con las relaciones sociales. O sea, es decir, todo se hace a través de la fría pantalla del ordenador. Entonces, a nivel educativo, se está empezando a potenciar otra forma de aprender. O sea, es decir, ya se llevaba utilizando desde hace unos años, pues lo que se llamaban nuevas tecnologías, que ya no lo son tanto. Pero bueno, ahora por causa de fuerza mayor se ha lanzado masivamente pues, a aplicaciones, a programas, a vídeos, a todo ese tipo de herramientas. A los niños les engancha más porque les habla en su lenguaje y en los medios que ellos se mueven, pero son herramientas que pueden tener tendencia a la evasión. O sea, es decir, son herramientas que pueden ser perjudiciales en cierto sentido a los chicos, para los chicos, precisamente por eso. Por un lado, porque deshumanizan y por otro lado, porque también tienen sus efectos negativos. Es decir, el estar constantemente mirando una pantalla retroiluminada puede producir problemas en la vista, puede producir, si ya había mucha tendencia a la sedentarización, todavía más, porque ya ni siquiera se hace el esfuerzo de ir al centro, porque yo me quedo, ahora mismo, por ejemplo, los chicos mayores, tercer y cuarto de la ESO, bachillerato y todo eso, están en régimen de semipresencialidad. Entonces significa que muchos días no tengo ni que quitarme el pijama a veces. Entonces, bueno, pues tendríamos que potenciarles también un poco pues que salgan pues al parque, que se aireen un poco, que hagan un poco de ejercicio físico, que lean en libros físicos, ¿vale? Que no todo sea a través de una pantalla, que escriban también. Los niños de hoy en día están olvidándose de escribir y bueno, pues en la escuela pues más o menos se utilizan el bolígrafo y el papel, pero si todo va a través del ordenador llegará un momento en que no sabrán literalmente escribir y bueno, seguramente a muchos de los padres que estamos aquí nos habrá pasado que después de unos años manejando constantemente tablets, móviles y ordenadores, cuando llegamos y tenemos que escribir, ¡ay!, nos cuesta otra vez, porque hemos perdido un poco de flexibilidad. Entonces, bueno, pues que usen un diario, que usen cuadernos de trabajo, que utilicen elementos analógicos y no solo digitales. Las tablets, los ordenadores y muchos elementos digitales están implementados en muchos colegios. Pero bien es cierto que no hay una directiva desde arriba. Cada colegio hace un poco su guerra, es decir, en los planes de innovación que tienen muchos centros, pues se ha metido desde hace unos años pues el uso de las tecnologías de la información, es decir, de lo que antes se llamaban nuevas tecnologías. De alguna manera no es algo que todavía esté generalizado. En muchos centros no se está aplicando
y bueno, pues no hay unas directrices claras. Es enseñar a los niños, a nuestros hijos, a hacer buen uso de estas herramientas. ¿La piedra es buena o es mala? Pues depende. La piedra puedo utilizarla para tirártela a la cabeza y rompértela, o puedo utilizarla para construir una catedral. La cuestión es cómo utilizo esa piedra. Pues con los medios digitales es igual. O sea, es decir, hay mucho miedo a los medios digitales porque se han cometido abusos con esos medios, los niños han grabado cosas que no debían, las han hecho públicas, a veces se está produciendo bullying o agresiones entre compañeros a través de los medios digitales porque es mucho más fácil hacer todo ese tipo de acciones a través de estos medios en los que no tengo que verte la cara, que a través de forma personal. Pero claro, eso no significa demonizar estos medios. Estos medios son el futuro. O sea, decir, bueno, no son el futuro, son el presente. Y lo que hay que enseñarle a los chicos es que estos medios hay que usarlos de una forma determinada. Dame un consejo práctico. ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo muevo del videojuego a buscar algo que te permita aprender? Para cada niño va a funcionar una cosa diferente. Lo más importante es que ellos vean que nosotros utilizamos también esos medios para otra cosa más, que no sea solamente el ocio. Es muy posible que los chicos, en el vídeo anterior estuvimos hablando de predica con el ejemplo, pues con esto pasa igual. Es muy probable que los niños nos vean constantemente con el móvil, whatsappeando, viendo vídeos o haciendo no sé qué, o llamando, que ellos no saben si lo que estamos haciendo es hablar con nuestros amigos o hablando de trabajo muchas veces. Pues de alguna manera enseñarles que se puede utilizar esa herramienta para hacer otras cosas, ponernos con ellos y enseñarles a manejar. Parece que nuestros niños saben mucho sobre ordenadores o mucho sobre tablet, no tienen ni idea. No saben manejar muchas veces un PowerPoint, no saben manejar muchas veces algunas aplicaciones. Entonces, bueno, pues enseñarles cómo se utiliza esto para trabajar, cómo creo material, cómo hago determinadas cosas creativas para tener con estas herramientas. Entonces, bueno, pues ahí sería cuestión de perder un poco de tiempo con ellos. ¿Qué nos trae la vida de interior y los juegos de mesa? Pues mira, nos hemos visto en una tesitura que hace unos meses nos hubiera parecido ciencia ficción. Nos hemos encontrado que hemos pasado muchas semanas encerrados en nuestras casas, sin salir absolutamente para nada. Entonces, ahí nos hemos dado cuenta también que la casa puede ser un lugar donde poder hacer muchas cosas. La gente en estos meses de confinamiento se han dado cuenta de las limitaciones de su casa y ahora están haciendo muchas reformas para adaptar las viviendas a hacer un espacio más agradable para estar y para hacer cosas. Entonces, la idea sería convertir la casa en un escenario activo y no pasivo. Es decir, muchas veces teníamos la tendencia a llegar a casa para desvestirnos, cenar, tumbarnos en el sillón, a ver una peli y luego meternos en la cama para al día siguiente estar haciendo otra cosa. Entonces, bueno, pues es el momento de encontrar rincones o espacios donde crear actividades, encontrar, como en los colegios que se llaman muchas veces espacios de interés, es decir, dejar el rincón de lectura, el rincón de juegos, el rincón, todo ese tipo de espacios es algo que los chicos les gusta y agradecen. Eh, es un momento para que podamos retomar la lectura en libro físico, para cocinar, para que usemos los juegos de mesa, esos que estaban un poco abandonados, que parecía que no servían para nada, pero que unen a la familia y que nos hacen intercambiar pues risas, juegos, comentarios, nos hace sentir cierta complicidad. Es momento también para darnos cuenta que no hace falta irse muy lejos, que se puede pasear por el campo, por el parque, por el campo. Bueno, pues son un montón de cosas bueno, pues que ahora habíamos dejado en esta vorágine de locos que teníamos, en la que teníamos convertida nuestra vida y que ahora, bueno, pues nos ha hecho esta situación, nos ha hecho parar y darnos cuenta de que hay cosas que están ahí, que son interesantes. Como decía, hay un riesgo, que es una mayor sedentarización. Entonces, bueno, pues tenemos que ser conscientes de que los ratos de ocios a veces hay que buscar la forma de no estar demasiado tiempo delante de una pantalla.
muchos padres se estarán preguntando, oye, mira, yo estoy intentando trabajar, tengo al niño que necesita, no se sabe entender solo muchas veces, me viene con la frase de me aburro. Si, si yo estoy trabajando, él a lo mejor, fruto de ese aburrimiento, se conecta a la tablet, se conecta a los videojuegos. ¿Qué normas ponemos en casa? Esta nueva normalidad en la que pasamos más tiempo en casa y que no hay una persona como en un colegio que le están controlando, ¿cómo la trabajamos? La constancia es fundamental para los niños. Ellos necesitan, como hablamos en su momento, límites, y esos límites tienen que ser muy claros. Antes, bueno, pues los niños estaban en el colegio y yo podía estar en mi oficina tranquilamente trabajando. El problema es que ahora yo estoy trabajando porque la oficina la tengo en casa y los niños están por aquí, bueno, pues haciendo o deshaciendo. Entonces, bueno, pues a veces es marcar, la clave es marcar muchas veces normas que tienen que a lo mejor repetirse mucho durante al principio, pero llega un momento en que las interiorizan. Pues de tal hora a tal hora, papá está trabajando, de tal hora a tal hora, mamá está trabajando. En ese tiempo tú puedes estar pintando, puedes estar en tu cuarto, puedes estar jugando con lo que sea. Mm, a lo mejor decías, bien decías tú, me enchufa la tablet. No, la tablet no debería ser el babysitter. O sea, decir, yo no enchufo, no debería acostumbrarme a enchufar al niño a la tablet, porque entonces ahí es cuando tendré el problema para luego sacarle y que él utilice la tablet para cosas creativas o para cosas de trabajo. Mientras que yo estoy trabajando, pues si tú tienes trabajo del colegio es el momento de hacerlo. Si acabas de hacer tu trabajo del colegio y necesitas ayuda, espera a que salga papá. Lo visual les ayuda mucho. Entonces, si yo estoy en un despacho, bueno, pues le puedo poner un cartelito de mientras que esté el cartelito no se puede pasar. Algún tipo de cosas que sea muy visual, que es lo que a los niños puede ayudarles mucho con este. Y sobre todo ser constantes. No vale que hoy le deje entrar y mañana no. Hoy porque no pasa nada y mañana porque tengo una reunión importante. Si estoy trabajando, estoy trabajando. Esté en reunión importante o esté escribiendo a ordenador y que pueda parar. Entonces, bueno, como decía, esa constancia, esas normas que son exactamente iguales hoy, mañana, pasado y durante un tiempo, nos van a ayudar bastante con los niños. El último punto de esta ponencia de educación post-pandemia es que todo se convierte en más local. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Teníamos una tendencia enorme porque así no lo permitía en los medios, es decir, el avión, los trenes de alta velocidad, el coche, nos permitían desplazarnos muy lejos y bueno, pues conocíamos a veces Londres, París, Vladivostok, pero no conocíamos Madrid y Valladolid. Entonces, bueno, pues este cierre de fronteras, este cierre de comunidades nos ha obligado de alguna manera a descubrir todas esas bellezas y todas esas grandes tesoros culturales que tenemos cerca y que a veces por estar excesivamente cerca, pues ya lo veré, ya lo descubriré. Bueno, ahora es más urgente que me vaya a Londres o es más urgente que me vaya a París y como decía, no conocía Valladolid, o no conocía Sevilla, o no conocía. Bueno, David, yo he hecho los deberes y me toca ponerte en un pequeño aprieto. Bien, Está muy bien. bien estos puntos que hemos hablado de la higiene, de la distancia física, del trabajo en remoto, de la vida interior y de que todo es más local. Pero aquí tengo unas preguntitas de la gente que nos escucha que quiero hacerte. La primera, uno, ¿qué pasa con este año de retraso escolar? ¿Nos lo han robado? ¿Se va a recuperar? Ujú. Bueno, año de retraso escolar, sí es cierto que en algún momento, bueno, pues ciertos contenidos han podido quedar un poco en el aire. También es cierto que desde la administración, uno de los puntos que se ha recogido para las programaciones de este año es que si había quedado algo pendiente del año anterior, se pudiera recuperar. Y de hecho se está haciendo así, o sea, es decir, en todas las programaciones de este año de los colegios hay un punto que viene a recuperar todo lo que se hubiera quedado pendiente de años anteriores. Pero yo no veo tanto en sí el contenido, porque, bueno, dependiendo de cómo se haya gestionado en los colegios, yo lo que conozco se ha gestionado muy bien. Entonces,
realmente poco quedó pendiente, pero ya no es tanto el contenido lo que puede preocuparnos, lo que puedan aprender los chicos de esta circunstancia. Es decir, el contenido en un momento determinado lo das, pero como no sea algo realmente que tú vas a necesitar en ese momento, es muy probable que lo olvides. Si yo ahora mismo te preguntara o te pusiera una raíz cuadrada para que me la hicieras, seguramente tendrías bastante dificultades en hacerla porque hace un montón de años que no la haces, porque tienes una calculadora. Entonces, el contenido realmente ¿Y es, por qué no lo he es- usado en mi vida? efectivamente, es significativo cuando tiene un valor para nosotros y tenemos un interés en ello en concreto. Entonces, no es tanto el contenido lo que nos preocupa, sino quizá lo que puedan aprender los chicos de estas circunstancias. Entonces, nuestros hijos, por eso decía que es muy importante generar en torno a ellos un ambiente de serenidad y de higiene emocional, porque no es tanto el contenido como lo que vayan a aprender evolutivamente, emocionalmente, como personas de esta situación. Entramos en un nuevo paradigma de aprendizaje donde estamos compaginando lo presencial con lo telemático, con trabajar desde casa, con apoyarnos en nuevas tecnologías. Parece que esto viene y podría ser que se pudiera quedar. Esta no presencialidad puede desembocar en absentismo. Se puede cargar el método actual que tenemos escolar. Muchos docentes que nuestro sistema actual pues es un sistema muy pensado propio de la revolución industrial y que ahora casa poco o bien poco con las necesidades que tenemos ahora y en un futuro de educación para nuestros hijos. Entonces, ¿cómo puede afectar todo esto al fracaso escolar, si lo hay, o el que ya había, que también es otro gran tema que se ha hablado, o cómo puede afectar para que cambie ese modelo arcaico, que algunos dicen arcaico y fuera de lugar ya? ¿Puede arrastrar esta pandemia con todo eso o tú ves que no? ¿Cuál es tu postura? Mira, yo veo que hay algo que ha venido para quedarse, sobre todo en el mundo de los adultos, que es lo remoto. Es decir, el trabajar en remoto es algo que no se había lanzado el mercado porque, bueno, pues como decíamos antes, había ciertas inercias. Es cierto que, igual que en el mundo de los adultos, ese teletrabajo va a estar muy, 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 o se va a instaurar y se va a convertir en norma, a nivel educativo no lo veo tanto. A nivel educativo no lo veo tanto porque los niños necesitan de una interacción. Lo que realmente aprende, les ayuda de la escuela es la socialización, el compartir con otros, el encontrar con otros, y eso no se puede hacer a través de las pantallas. Eh, es cierto que para los grupos o para los chicos con cierta edad, tercero, cuarto de la ESO, bachillerato, universidad, se está dando la semipresencialidad, pero la semipresencialidad no es nada, o por lo menos a día de hoy, no es muy recomendable. Es decir, como bien decías, hay mucha tendencia al absentismo. Y si no hay absentismo, hay un estado en un limbo que no tiene tampoco mucha Una finalidad pérdida del educativa. camino. Eso es, eso es. Entonces, sí es cierto que ha podido servir para que muchos centros se lancen a lo digital, que la herramienta digital es una cosa en la que los centros se tienen que lanzar, porque no tiene sentido que les estemos enseñando solamente con lápiz y papel, porque su futuro va a tener que ver con lo digital. Entonces, lo digital tiene que estar dentro de los centros y tenemos que enseñarles a usarlo, pero no es la panacea, sobre todo a nivel educativo, porque los niños, como decía, necesitan integrarse con otros niños, socializar con otros niños, interactuar, eh, eh, copiar y recibir estímulos pues, de su profesor, de su entorno. Entonces, no es ahora mismo algo que sea muy viable a nivel educativo. ¿Se puede dar formación? Sí, se puede dar formación a través de lo digital. ¿Se puede dar educación? Eso ya es más complicado. Y estamos hablando de educación, no de formación. Está muy bien para hacer un curso yo qué sé, de informática. Está muy bien para hacer un curso sobre bases legislativas de lo que sea. Pero para educar, de momento no es la herramienta. Bueno, David, está bien que no te mojes, no vamos a convertir esto en un canal político.
Y hasta aquí hemos llegado. Como siempre, desde Padres queremos abrir un diálogo con más profesionales que nos ayuden a profundizar sobre este tema del conocimiento y la ayuda a la educación de nuestros hijos. Abrimos una mesa de diálogo para hacer más vídeos sobre estos temas. Si deseas colaborar, ponte en contacto con nosotros en depadrescontacto@gmail.com. Repito, depadrescontacto@gmail.com. Gracias por seguirnos, darnos un like y participar con vuestros comentarios. Hasta la siguiente. Hasta la Gracias, siguiente, David. Javier. Buena semana.